Ahí sí que sí. Ya, chiquillos, nuevamente buenos días, primer año medio A, primer año medio C, a esta clase número 15 de química, dictada el día de hoy, 9 de junio. ¿Cuál es el propósito que tiene esta clase, chiquillos? Hoy día vamos a hacer un repaso para la prueba que, como ya les recordaba, es este viernes y va a estar publicada en Webclass desde las 2 de la tarde. Para quienes no me escucharon, si tienen algún tipo de preguntas ese día, si hay algo que no entienden, ahí sí. Si hay algo que no entienden, me pueden contactar o comunicarse conmigo a través del correo electrónico. Yo siempre estoy atenta al correo, chiquillos, sobre todo el día de la prueba. Ahí la respuesta es inmediata, ¿ya? Así que no tengan duda de que si algo pasa, no se preocupe, Mauricio. Cosas de clases virtuales, ¿ya? Si tienen alguna duda, yo les respondo a través del correo que compartí aquí y que voy a volver a compartir para los alumnos que ingresaron recién. Tareas química, cislg@gmail.com. Información importante, cuando me escriban un correíto, recuerden poner su nombre y del curso en el cual son, porque si me ponen de repente, profe, no entiendo la pregunta 15, y yo digo, ¿pero qué pregunta 15? Tengo pregunta 15 en primero medio, tengo pregunta 15 en segundo medio, tengo pregunta 15 en tercero medio y tengo pregunta 15 en cuarto medio. Entonces, si ustedes se identifican nombre, apellido y curso, para mí es mucho mejor y es más fácil de responder. Ya, chiquillos, eso respecto a cómo nos comunicamos. Y, por supuesto, todas nuestras clases tienen una meta donde nosotros queremos llegar. Ustedes ya saben que cuando trabajamos nosotros en química, siempre tenemos que presentar cuál es el objetivo de esta clase. ¿Por qué estoy aquí yo y por qué están aquí ustedes? En el día de hoy es un objetivo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque les va a permitir clarificar muchas dudas que ustedes tengan para la prueba de este viernes. Imagínense que estamos como entrenando, ¿ya? Hoy día es un entrenamiento y que nos va a permitir tener más herramientas y más habilidades para enfrentar la prueba. El objetivo de la clase dice así: repasar los contenidos relacionados con reacciones químicas y su aplicación, o sea, poder aplicar lo que nosotros hemos aprendido. ¿A través de qué? A través de la cantidad de átomos, de la cantidad de moléculas, de los tipos de reacciones, de la interpretación de esas ecuaciones químicas, preparando, por supuesto, la prueba número 3. Me llegó un mensajito aquí. Estoy viendo, Crystal, si es la última prueba, ¿ya? Si hacemos después un trabajo para la nota 4, una guía, ahí estoy todavía maquinando en mi cabecita para buscar la mejor estrategia para ustedes, ¿ya? Pero por supuesto, yo creo que es la prueba donde ustedes van a poder demostrar todo el trabajo que han tenido durante este semestre. Van a poder ahí vertir todo su conocimiento. Para aquellos que les ha ido bien, les va a seguir yendo bien, y aquellos que tuvieron un comienzo un poquito dificultoso, estoy seguro que en esta prueba se pueden poner las pilas, chiquillos, y revertir todo promedio que les esté haciendo sufrir o que de repente, pucha, profe, me fue mal. Ahora va a ser la oportunidad de que lo revirtamos, ¿ya? Eso respecto a lo que me preguntaba Crystal, pero por supuesto, ustedes saben que a mí me gusta ser muy clara con el contenido que voy a evaluar para que después no tengamos dudas. Profe, usted no dijo que iba a entrar esto y entró, o profe, mire, ¿qué pasó aquí? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar el día viernes? ¿De qué están hechas las preguntas que yo tengo en esta prueba para los primeros medios? De esta tabla de contenidos. Ya los contenidos a evaluar el día viernes 11 de junio son los que aparecen aquí. Cada uno de ellos ustedes van a tener que aplicar, tienen que manejar el concepto. Recordar que nosotros, antes de ponernos a hacer ejercicios y hacer las ecuaciones químicas y a mirar, nosotros aprendimos qué significaba cada uno de ellos. Y partimos por algo que nos va a servir para siempre si es que seguimos en una carrera que tenga orientación científica, ¿ya? Yo le explicaba en primero medio B delante que ustedes sí o sí van a tener química en primero y en segundo medio. En tercero y en cuarto medio, ustedes tienen que escoger, ya a partir de una prueba, ¿cierto?, que se hace para ver cuáles son las habilidades o los intereses que tienen ustedes. Van a decidir si son humanistas, matemáticos o biólogos. En el caso de que ustedes sean humanistas, ya no van a ver más química en tercero y en cuarto medio.
Pero si son matemáticos o son biólogos, la química los va a acompañar hasta cuarto medio, y si después ya deciden una carrera ya que esté relacionada con ciencias, van a seguir con la química. Entonces es muy importante que en primero medio sus conocimientos queden muy claros, chiquillos, ¿ya? Por eso yo repito y repaso y vuelvo y vamos avanzando pasito a pasito, porque me interesa que todos comprendan. David, no me aparece la invitación de Daniel, o sea, el ingreso de Daniel. Si quiere, le puede decir que vuelva a ingresar, y si no, que no se preocupe, que la clase está siendo grabada y que la puede revisar en el canal de YouTube, ya, y el material va a ser subido a la plataforma de Classroom. Muchas gracias por la información, ¿ya? Para que le comente, porfis. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que tengamos muy claro estos conceptos. ¿Qué es lo que vamos a preguntar el día viernes? Concepto de los participantes de la reacción. Recordemos que una reacción química es un reordenamiento de los átomos, pero que lo representamos a través de una ecuación donde participan los reactantes y los productos. Los reactantes son siempre los que están al lado izquierdo de la reacción. Daniel, lo voy a silenciar ahí. Uy, no me hace caso. Ahí sí, muchas gracias. Entonces, es importante que sepamos que siempre los reactantes son quienes inician esta reacción química. Si no hay reactantes, no hay reacción. Porque si yo no tengo una materia prima para poder comenzar a hacer algo, no voy a tener ningún producto. Es como lo que ustedes ven en tecnología. Las materias primas, ¿cierto? Cómo se hacen las cosas, lo mismo ocurre en química. Yo necesito tener mis reactivos para poder tener un resultado. Y ese resultado se llama producto y es la transformación de los átomos, y siempre está ubicado al lado derecho. ¿Ya? No se preocupe, Daniel. Seguimos. ¿Qué más vamos a ver? Las diferencias entre una reacción y una ecuación química. ¿Son lo mismo, chiquillos? No son lo mismo. No son lo mismo. ¿Por qué, Cristal? ¿Me podría decir? Porque la ecuación química es la representación gráfica de la Ah, reacción química. muy bien, Cristal y Punto Marlon, 10. excelente. Se fueron aquí de puntito, no, de décima. Cuando yo era chica y siempre el profesor decía punto, yo me imaginaba como que de un 6 iba a subir a un 7, pero no, porque él ocupaba la palabra punto para las décimas, entonces era una ilusión que me hacía, ¿ya? Una vez me Claro, hicieron eso y me puse a llorar. después entendí que obviamente uno no puede ir subiendo puntos por pregunta, porque si no, imagínense, me responde 7 preguntas bien, no hace la prueba, si tiene un 7, no puede ser así, ¿cierto? ¿Ya? Aunque ustedes me dijeran, sí, profe, así tendría que ser. No se puede, porque yo tengo que ver cómo aprenden. Y eso se ve en la prueba también, chiquillos. Ahí Marlon no lo encontraba, ahí lo encontré. Excelente. Continuamos entonces. Concepto, ya sabemos que las reacciones y las ecuaciones químicas no son lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la reacción es la transformación, el rompimiento de los enlaces, el reordenamiento de los átomos, y para yo poder explicar ese proceso de reordenamiento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo representamos, como decía Marlon, con esta ecuación química, que es lo que nosotros hemos estado trabajando y es quien nos va a acompañar durante todo el semestre, chiquillos, durante lo que nos queda de este y lo que viene del próximo, ¿ya? Entonces tenemos que tener todo súper, súper claro. De la misma forma, voy a preguntar acerca de la cantidad de átomos, la cantidad de moléculas, relacionados, por supuesto, con el subíndice y el coeficiente estequiométrico, que son palabras que ustedes ya tienen que manejar, lenguaje técnico, que al principio era coeficiente estequio, ¿qué? Me quedábamos como no. Y ahora ya son amigos del coeficiente estequiométrico, saben que representa la cantidad de moléculas presentes en una reacción química y que se representa con un número grande o con un número pequeño. Grande. Número Grande, grandote. grandote, ¿cierto? Es el que está delante de los elementos y de los compuestos a través de un número grande. Muy bien, Canela y Cata. Excelente. ¿Y qué más vamos a preguntar y evaluar ese día? Los tipos de reacciones. Ustedes ya saben
que hay reacciones de síntesis, de descomposición, de desplazamiento simple y de desplazamiento doble. Y de la misma forma, ustedes pueden interpretar las ecuaciones químicas, saber qué nos quiere decir. O sea, ya le damos una interpretación a este número grande, que es la cantidad de moléculas, el subíndice, que es la cantidad de átomos. Sabemos que la simbología de una ecuación química tiene una interpretación, que yo no puedo escribir el nombre del elemento completo, sino que nosotros ocupamos la simbología que nos entrega la tabla periódica. Si quiero decir oxígeno, busco, el oxígeno se representa con la letra O, el hidrógeno con la letra H, y así sucesivamente, ¿ya? Obviamente, tienen que saber también clasificar las ecuaciones. Todo esto es lo que vamos a hacer hoy día durante nuestra clase de repaso, una vez que ya unificamos los criterios que se van a evaluar el día viernes. ¿Alguna pregunta respecto al temario, chiquillos? Que es el mismo que les presenté en la clase pasada, solamente escrito en una oración más larga. Díganme, ¿preguntas o todo claro? No los escucho. Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Muy bien. Excelente. Gracias por responder, chiquillos. Entonces, aquí también me habían respondido en el chat. Gracias, Canela y Niña. Entonces, en las reacciones químicas nosotros ya sabemos que no son lo mismo que las ecuaciones, y ustedes tienen que tener claro que la reacción química es el proceso mediante el cual los reactivos o reactantes, que son quienes están al lado izquierdo, se transforman a productos que son los que aparecen en el lado derecho, luego de esta flechita que nos indica transformación. ¿A través de qué? Del rompimiento de los enlaces y el reordenamiento de los átomos. Eso es lo más importante, chiquillos, en una reacción. Ustedes tienen que saber, si yo me quiero mover y estoy unido a alguien, primero me tengo que desunir de ese alguien. No puedo, si yo me quiero separar de él, no puedo moverme y seguir arrastrándolo. Primero rompemos nuestra unión, que la unión es a través de un enlace químico, y una vez que se rompe esa unión, yo me puedo mover y reordenar. Ese es el concepto de reacción. Mientras que muy bien ustedes lo decían al comienzo de la clase, cuando queremos representar esa reacción, lo que hacemos es una ecuación química, que es una representación que siempre tiene en cuenta la cantidad de átomos presentes. ¿Por qué? Porque yo les enseñé hace unas clases atrás que siempre en las ecuaciones químicas nosotros obedecíamos al principio de conservación de la materia. Y eso tiene como propósito saber que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Si yo en mis reactantes tengo 5 átomos de oxígeno, en los productos, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo que tener? 5. Los mismos 5. ¿Por qué? Porque solamente se reordenan, se mueven, se juntan con otros, se quedan solitos, andan por ahí, pero ellos no desaparecen, solamente se transforman, pero siguen obedeciendo a la misma cantidad de átomos y a la misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, para eso, yo hoy día traje una ecuación química que nosotros vamos a trabajar. En esta ecuación vamos a tener al CO, que se llama monóxido de carbono, muy bien digo, o anhídrido carbónico, ¿ya? El cual se mezcla con 3 moléculas de hidrógeno diatómico. ¿Qué era diatómico, chiquillos? Como juntas Que las dos tiene un moléculas. subíndice 2. Muy bien. Entonces, ¿quién más sabe lo que es diatómico? A ver. Escucho a la pura Cristal y a ¿Cómo se Marlon. llama esto? Que una molécula tenía 2 átomos juntos, súper juntos. Muy bien, don Marlon. Excelente, Marlon y Cristal. Excelente, Canela, que tiene 2 átomos. ¿Ya? Por eso yo digo 3 moléculas de hidrógeno diatómico. ¿Por qué? Porque miro aquí. Ahí sí no había activado la plumita. Porque miro eso y como es un 2, yo digo diatómico. Entonces, como nosotros tenemos lenguaje ya de químico, de científico, vamos a seguir aprendiendo nuevas palabras para poder aplicarlas durante la clase. ¿Qué se formó? Resulta que esta flechita nos indica transformación. Estos reactantes o reactivos se transformaron en 2 productos.
en un producto que es el CH4, que se llama metano, para que ustedes lo conozcan, en segundo medio van a estudiar mucho relacionado con el metano, ¿ya? Y una molécula de agüita, es decir, de H2O. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden determinar la cantidad de átomos de los elementos en reactantes y productos. Entonces voy a cambiar el lápiz, voy a hacer una tablita aquí, voy a poner reactantes. Mientras tanto, ustedes van a pensar, ¿qué elementos hay presentes? Para que me ayuden a completar esta tablita. Reactantes, productos. Vamos a admitir a Daniel, que parece que se cayó. Ahí sí. Profe, una pregunta Dígame. que se me acaba de decir a la mente, así que va a sonar un poco estúpida. No se Eh, preocupe, dígame nomás. ¿Se puede crear agua así como H2O? Claro, esa es una reacción ya que proviene de la mezcla de hidrógeno con oxígeno. Que la reacción creo que la tengo aquí un poquito más adelante, ¿ya? Pero no es una creación propiamente tal, es una reacción que nos permite producir, ¿ya? Pero no significa que nosotros vamos a poder, por ejemplo, producir este recurso no renovable que es el agua de los ríos, sino que solamente demostrar químicamente cómo sería la producción, pero no es que yo tenga una gran matriz que nos pueda producir agua, producir agua y producir agua, ¿ya? Lastimosamente no Algo es así así. como que no sería 100% puro. Más que puro, no sería 100% que se puede llevar a cabo, porque se experimentan muchas reacciones de descomposición ahí, ¿ya? Cuando mezclamos hidrógeno con oxígeno, ¿ya? Hay muchas reacciones que no van a permitir que nosotros creemos esta agua, si no sería la solución, ¿cierto? Para la sequía que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Y aún no es posible determinarlo, ¿ya? Pero sí hay una reacción que describe cuál es el comportamiento de cómo se forma el agua. ¿Ya, Marlon? Ah, ya, gracias. Vamos, chiquillos. Y eso, Marlon, lo que usted me dijo recién, ustedes me pueden hacer todas las preguntas que tengan, chiquillos. Yo puede que tenga o que no tenga respuesta. Porque claro, si bien soy profesora de química, pueden haber muchas respuestas que yo ignore y que también pueda aprender con ustedes. Pero nunca se queden con esa sensación de que, oh, profe, no le hice la respuesta, no le hice la pregunta porque era una pregunta media mensa. No, aquí estamos todos para aprender, ustedes y yo. ¿Ya? Excelente, ya la Sofía aquí me está dando la respuesta. Vamos entonces, nos pide determinar la cantidad de átomos, ojo la palabra, nos dicen elementos. Recuerden que los elementos son los que nosotros encontramos en la tabla periódica. ¿Me podrían decir qué elementos hay presentes en la reacción? El oxígeno y el hidrógeno. Y el otro no sé cómo se llama. Y la C se llama carbono, ¿ya? Eso mismo. Entonces, representamos el elemento carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Son los mismos que están en los productos? Vayan viendo si son los mismos. Sí. Son Sí, los pero en distinto mismos. orden. En distinto orden porque se reordenan. Recordemos que ese es el concepto de reacción. Vamos entonces, la Cata, para ir anotando la participación, chiquillos. Recuerden que hoy día se van todos con premio. Todos los que participan se van con premio. Muy bien. Ordenar, distinto orden y combinados. Muy bien. Entonces ahora comenzamos. ¿Cómo vemos la cantidad de átomos? Recuerden que a través del subíndice, que es el número pequeñito, si no aparece nada, significa que es 1. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? 1. 1, dice Milla. 1, dice Cata. 1, dice Juan Pablo. 1, dice Joseph. 1, muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1, 1 Uno. también. Y aquí sí que los pillo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. Dos. 2, no, en ¿Quién total más hay dice? 2 por 3 son, no sé, matemáticas, son 6. 6 átomos en Son total. 6. A ver,
¿Quién vota Seis. por 2 y quién vota por 6? 6. Recordemos que son 6 porque, ya voy a poner primero el 6 aquí y vamos a dar la explicación para aquellos que todavía no visualicen por qué es 6. Porque aquí la información que nos dicen es que hay 3 moléculas de H2. Entonces, si nosotros hiciéramos un dibujito, tendríamos una molécula, 2 moléculas y 3 moléculas, ¿cierto? Pero cada una tiene 2 átomos. Entonces, si yo cuento la cantidad total de átomos, sería como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Y ustedes me van a decir, oiga, profe, pero ¿cómo vamos a estar dibujando todos los átomos así contando, ni que cuando aprendimos a multiplicar o a dividir? Entonces la química dice, ustedes alumnos y yo profesora, tenemos que saber que para saber la cantidad total de átomos, vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar, chiquillos? El coeficiente estequiométrico por el subíndice. Siempre se van a multiplicar estos dos números. El coeficiente estequiométrico, que es la cantidad de moléculas, por la cantidad de átomos que tiene cada molécula. Hay 3 moléculas y cada una tiene 2. 3 por 2, 6 átomos. ¿Alguien todavía no lo entiende? ¿Alguien todavía tiene dudas? No necesariamente. Procesarlo, pero estoy ahí. Ya, Mayra, vamos aquí, vamos todavía. No necesariamente una molécula va a tener 2 átomos. En este caso, la información dice que esta molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, pero pueden haber una molécula que tenga 3 átomos, por ejemplo. Por ejemplo, esta molécula de agua que tenemos acá, chiquillos, en total tiene 3 átomos. 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Ella tiene 3 átomos. ¿Ya? Y podemos encontrar moléculas que tengan más átomos. Repito para quienes no lo entendieron. Cuando yo quiero saber la cantidad total de átomos presentes en la molécula, lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos y chiquillas, es multiplicar el coeficiente estequiométrico que representa la cantidad de moléculas, ¿ya? Por el subíndice que representa la cantidad de átomos. Es decir, número grande por número pequeño. Siempre, siempre, siempre se va a cumplir. 3 por 2 entonces son 6. En este caso son 6. Pueden que en otra multiplicación sea por ejemplo, 2 por 4, y ahí sean 8 átomos, pero va a depender de los números que tengamos. Siempre número grande por número pequeño. Sí, los que no habían entendido, respóndanme en el chat, mientras yo anoto la participación para que no se queden sin sus décimas, ¿ya? Respóndanme si entendieron o no. Yo los estoy buscando aquí en mi lista. Me falta la Nicole. Aquí está Nicole. Muy bien. Chiquillos, recuerden ponerse al día con las pruebas pendientes. Ojo con eso. Yo las publiqué el viernes y en primero no rindieron lo que yo pensé que iban a rendir. Ya voy a leer aquí, a ver. Eso, muy bien. Claro, si el H estuviera solito, sería 1, y sería 3 por 1, 3. Ya va a ir cambiando por la cantidad de átomos o de moléculas que haya. Muy bien. Excelente, Martín, Cata. Muy bien, Sofi. Ya, Maite, voy a repetir. Voy a repetir porque la Maite llegó un poquito tarde. No se preocupe, Sofi. Ya, Maite. Lo que nosotros estamos hablando, estamos calculando la cantidad de átomos que hay presentes en reactantes y en productos. ¿Ya? Entonces, llegamos todo a que había un átomo de carbono, porque aquí hay un 1 escondidito, ¿cierto? Había un átomo de oxígeno, porque aquí hay un 1 escondido. Yo les dije, ya, chiquillos, ahora sí que los pongo a prueba. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactantes? Y todos dijeron 2, y algunos dijeron 6. Y ahí empezó entonces nuestro dilema. Y llegamos a la conclusión que para saber la cantidad total de átomos,
siempre tenemos que multiplicar nuestro coeficiente estequiométrico, que es el número grande que representa la cantidad de moléculas, por nuestro número pequeño, que es el subíndice. Cada vez que queramos saber la cantidad total de átomos, ¿qué van a hacer ustedes? Multiplicar el número grande por el número pequeño. Y ahí no van a tener ningún problema. Entonces, ahora vamos a hacer los productos. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los productos, chiquillos? Átomos de carbono en los productos. Vamos, vamos. 1. 1. 1, 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los productos? 4, 6. 4, 1. Oxígeno, miren bien, ¿dónde está la O? Ah, prueba 1. Uno. Ah, Uno, uno, uno. no es en orden, es según lo que está preguntando la profe, muy bien. Y ahora, pregunta para ustedes, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en los productos? 6, 6. ¿De dónde Seis. viene ese 6? 6. De la suma de todos los átomos. Por la suma de todos los Excelente, por ahí escuché del 4 más 2, porque hay 4 átomos de hidrógeno acompañando a un carbono, pero resulta que hay 2 átomos de hidrógeno acompañando el oxígeno. Entonces la cantidad total, aquí son los 4 que acompañan al carbono y los 2 que acompañan el oxígeno, y ahí tenemos 6 átomos. Y si yo les pregunto, chiquillos, miren la cantidad de átomos que hay en los reactantes y la cantidad de átomos que hay en los productos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son los mismos. Son lo mismo. ¿Por qué? Porque en una reacción química yo no estoy creando nueva materia, solamente la estoy transformando. Entonces aquí se comprueba el principio de conservación de masa. Lo que yo tengo en los reactantes es lo mismo que tengo en los productos, solamente que en diferente orden. ¿Hay preguntas respecto a esto? Mientras sigo anotando a los participantes. ¿Hay preguntas, chiquillos? Muy bien, Sofi. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muy bien. Todo claro. Ya, Nico, respondemos de nuevo. O sea, repasamos de nuevo. Esto, si usted se fija, la cantidad de átomos en los reactantes y en los productos son la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígenos, la misma cantidad de hidrógenos. Eso quiere decir que yo no estoy inventando otro elemento, yo no estoy teniendo otro elemento externo, sino que los mismos que partieron, este carbono, este oxígeno y estos 6 hidrógenos, se reordenaron y crearon otros productos, pero a partir de ellos mismos. No es que nosotros hayamos inventado. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, es decir, no aparece ni desaparece, solamente se transforma a través de un reordenamiento de los átomos. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, Juan Pablo. Estas son preguntas tipo prueba, chiquillos. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahí ya me llegaron mensajitos de que estaba todo claro. Seguimos entonces y vamos a hablar del subíndice y del coeficiente estequiométrico. Quiero escuchar ya alguien que me pueda decir a qué corresponde cada uno de ellos. El subíndice El pertenece a los índice átomos. corresponde a la cantidad de átomos. Ya, Joseph. ¿Y el coeficiente estequiométrico? A las moléculas. A las Me la quitaste justo, le iba a decir. moléculas. Muy bien, ahí se complementaron con Cristal en su explicación. Entonces, todos los alumnos ya tienen que manejar que cuando yo hablo de subíndice, es el número pequeñito y representa la cantidad de átomos en una molécula. Y el coeficiente estequiométrico es el número grande que representa la cantidad de moléculas presentes en la ecuación química. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. Quiero que me digan, ¿cuántas moléculas de Na hay presentes en los reactantes? 4. ¿Todos 4. lo observan? Sí, 4. 4. ¿Y cuántos átomos de sodio hay en los reactantes? Piensen bien antes de responder. ¿Cuántos átomos de sodio
o de Na, que es el sodio, 1. hay en los reactantes? Solo un átomo, Marlon. 4, ¿Por qué? ¿Por qué hay 4? porque multiplicamos el 1 por el 4. Ah, verdad. Excelente. Recuerden que cuando no aparece nadie aquí es porque hay un 1 y para saber la cantidad total multiplicamos el número grande por el número pequeño y eso nos daría 4 átomos de sodio. ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay en los reactantes? 1, ¿Cuántas moléculas de oxígeno hay en los reactantes? 1, 1 2. 1, o 2. 2, a 2. 2, ¿por qué? ¿Están seguros que es 2 moléculas? Porque en oxígeno en el producto. una molécula. Ah, no, me. Ah, Pregunta es moléculas. Muy bien. Hay una molécula porque recuerden, cuando no aparece nadie, Eso es lo que dije, profe. Sí, pero yo los voy a hacer dudar para que ustedes sigan fehacientemente, digan, no, la profe me está haciendo dudar y yo estoy en lo correcto. ¿Ya? Y ahora sí pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 2, Ay, Dos. sí. ¿Y 2. cuántas moléculas de producto tenemos, chiquillos? ¿Cuántas moléculas de producto hay? 2. 2. ¿Por qué? Porque aquí aparece un 2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago este tipo de ejercicios? Porque en la prueba yo podría decir, según la siguiente reacción, y pongo una reacción química, ¿cuál es la cantidad de moléculas de producto que hay? Y ustedes tienen que ver ahí el coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que es el que acompaña, ya según el reactante o el producto, lo que yo esté preguntando, y ustedes van a marcar la alternativa correcta. A eso se refiere con la aplicación. Ya, Sofi, moléculas son los números grandes. Voy a borrar aquí y voy a poner aquí con un lapicito. Este número grande se llama coeficiente estequiométrico y representa la cantidad de moléculas presentes, ¿ya? Y cuando yo pregunto por la cantidad de átomos, como los átomos son más pequeñitos, nos vamos a acordar de que la cantidad de átomos está aquí, aquí abajo. Los pequeñitos son la cantidad de átomos que se representan en el concepto que nosotros llamamos subíndice, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de coeficiente estequiométrico, número grande. Cuando hablamos de cantidad de átomos, número pequeño, y lo relacionamos con el subíndice. En el material de las clases anteriores hay ejercicios para que repasen, chiquillos. A quienes les cuesten, vean. Todo lo que les subo, intento que sea con desarrollo para que ustedes puedan ir viendo, ¿ya? Apóyense. Si tienen dudas, pregúntense entre ustedes. Yo sé que es difícil porque estamos en cada uno en nuestras casas, pero ustedes manejan WhatsApp, ¿cierto? Pueden hacer una videollamada o se pueden ir compartiendo lo que ustedes saben. Tienen que trabajar en equipo. Recuerden que son un curso, ¿ya? El curso nos apoyamos entre todos, ¿ya? Y obviamente la profesora también los apoya para que puedan entender. Nosotros vimos los tipos de reacciones. ¿Cuáles eran los tipos de reacciones que vimos? La primera, ¿cierto? Que era de adición o síntesis, que era cuando se juntaban y formaban un producto. La segunda se llamaba de descomposición, porque a partir de un reactante íbamos a tener más de un producto. Y la tercera y la cuarta se llamaban reacciones de síntesis simple o doble. Cuando había un intercambio era simple y cuando había doble intercambio era doble, valga la redundancia. Entonces, ahora lo que yo traje para ustedes es un ejercicio muy entretenido. Aquí está la ecuación, Marlon, de cómo se producen las moléculas de agua, de hidrógeno con oxígeno. Esa es la representación de lo que uno debiese hacer en un laboratorio, pero es algo complejo. la ecuación. ¿Ya? Eso, la ecuación. Muy bien. Ya, chiquillos, vamos entonces. Dice, clasifiquemos las siguientes ecuaciones químicas. Las ecuaciones que nosotros tenemos están aquí, que obviamente yo puse reacción y ecuación porque representan una reacción, pero lo que nosotros vemos ya gráficamente es la ecuación. Y a partir de eso, vamos a clasificarlas según los criterios que ya conocemos. La primera ecuación, ¿de qué será? ¿De síntesis, de descomposición
o de sustitución? Síntesis. 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 Marco entonces síntesis. ¿Todos observan por qué síntesis o hay alguien que no lo entiende? ¿No? Parece que todos entendemos que es síntesis porque se juntan dos. Ya. Yo voy a explicar por qué es síntesis, ¿ya? La síntesis es cuando nosotros tenemos dos reactantes que se juntan y forman solo un producto. Fíjense, aquí tengo un reactante y aquí tengo el otro, pero que cuando ellos se juntan, ¿qué formaron? Solamente un producto. Fíjense, hay solo un producto. Cuando la reacción que ocurre es representada por ese tipo de ecuaciones, se clasifican como tipos de reacción de síntesis, donde a partir de dos reactantes obtenemos solo un producto. ¿Ahí sí? Ahí sí, a ver, Maite, ahí sí. Nicole. Excelente, muy bien. Entonces ahora vamos al siguiente. Fíjense bien, miren y me dicen, ¿qué tipo de reacción será esa representación? Sustitución doble. Sustitución doble, Sustitución también me doble. dijo Martín, Marlon. Veamos por qué sustitución doble. Porque resulta que el Na se juntó con el Cl. Ahí hay un movimiento. ¡Tuc! Se juntaron. Y resulta que el OH y el H quedó cada uno solito y dijeron, pero nosotros podemos ser amigos. Y también hicieron aquí una sustitución. Entonces, como hay un doble movimiento, se clasifica como sustitución doble. Doble porque hay dos movimientos, Joseph. ¿Ya? Tercera reacción. ¿Qué le pasó al HGO? Se ¿Qué le descompuso. ocurrió? Se descompuso. Muy bien, se fragmentó, ¿cierto? Se separó entre un Hg, que es el mercurio, y el oxígeno. Por lo tanto, Pasó de producto reacción, a reactante. claro, pero recordemos que si yo les pido clasificar qué es el HGO, ¿qué van a responder ustedes? ¿Es reactante o es producto? Reactante. Reactante, porque siempre que esté al lado izquierdo va a ser un reactante, chiquillos. ¿Ya? Cuarta reacción, carbonato de calcio. ¿Qué le pasó al carbonato? Se descompuso. Ya, reacción de descomposición, porque se separó muy bien. Se separó, excelente. Sigamos con los otros, cuéntenme. 4 moléculas de hierro más 3 moléculas de oxígeno diatómico para formar 2 moléculas de óxido ferroso. Síntesis. Síntesis. Síntesis, excelente. Síntesis. La siguiente. A ver. Síntesis también la siguiente. Excelente. Hoy no puse ninguna de sustitución simple. La última. Cloruro de Descomposición. calcio. ¿Qué le pasó al cloruro de Descomposición. calcio? De descomposición porque se separó, ¿cierto? Excelente. Descomposición. Muy bien, chiquillos. Ejercicios así pueden aparecer en la prueba. No tablas tan grandes porque obviamente en WebClass es complejo visualizar cómo se ven los recuadros. ¿Ya? Pero es importante que ustedes sepan clasificarla. ¿Qué es lo que podría preguntar yo? Poner una reacción y decirles, chiquillos, ¿qué tipo de ecuación es? O sea, ¿qué tipo de reacción es? O decir, ¿cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de descomposición, corresponde a una reacción de síntesis, etcétera, etcétera? ¿Ya? Y para ir terminando nuestra clase, vamos a formar esta ecuación química que representa, ¿ya? O sea, vamos a formar la ecuación química que representa la reacción que yo les narro ahí al principio del enunciado. Dice, en una reacción química reaccionan 2 moléculas de cobre. ¿Cómo escribo ese 2? ¿Grande o chiquitito? Grande. Grande, porque son moléculas, coeficiente estequiométrico. El cobre es Cu. En la tabla periódica ustedes lo encuentran como Cu. Y me dicen que está en estado sólido.
¿cierto? Más una molécula de oxígeno diatómico, ¿verdad? Que el 1 no se pone, la profe se estaba equivocando, de oxígeno diatómico en estado gaseoso para formar, ¿qué genera? Aquí no es cúprico, sino que es cuproso. Yo me equivoqué ahí. Generando 2 moléculas de óxido cuproso. 2 moléculas de óxido cuproso, CuO, en estado sólido. ¿Cierto? Esa es la ecuación que representa esa reacción. Pero resulta que con esta ecuación yo tengo unas preguntas para ustedes. Fíjense bien, ¿cuáles son las preguntas? Me dicen, ¿qué fenómeno representa? ¿Qué tipo de reacciones, chiquillos? ¿De síntesis? ¿De síntesis? Síntesis. ¿Todos están seguros que es síntesis? Excelente. Ahora me dicen, ¿cuáles son los reactantes? Cobre y el oxígeno. Muy No, bien. sí. ¿Cobre y oxígeno? Muy bien, cobre y oxígeno. ¿Qué sustancia es el producto? Sólido. Ya, pero ¿qué sustancia es? ¿Cuál es? Óxido cuproso. ¿Cuprosa? Óxido cuproso, o si no saben cómo se llama, ponen CuO, ¿cierto? Ahora me dicen, ¿cuál es el subíndice del oxígeno? Obviamente cuando está solito en los reactantes. ¿Cuál es el subíndice? 2. ¿Qué representa El ese dos. 2? La cantidad de átomos. Muy bien, la cantidad de átomos. Excelente. Y ahora me dicen, ¿qué indica el coeficiente estequiométrico del oxígeno? La cantidad de moléculas. ¿Y cuántas moléculas hay? Una. 2. 1 o 2, a ver. Ah, 2 porque se multiplica 2 por porque se el- multiplican. Cantidad de moléculas, no cantidad de átomos. Ah, Una. entonces 1. Una. Ojo con lo que nos Una. preguntan, chiquillos. No. Si no hay nada aquí, es porque hay un 1. ¿Ya? Y si me preguntan la cantidad de moléculas, es el coeficiente estequiométrico. Si me preguntan la cantidad de átomos, tengo que multiplicar el número grande por el número pequeñito. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Preguntas o estamos listos? Ya nos tenemos que despedir. Listos. Estamos listos, muy bien, Mayra. Recuerden repasar las clases en el canal de YouTube. El material está disponible en Classroom. Yo en un ratito más subo esta presentación con el desarrollo con lo que trabajamos en la clase para que puedan repasar para la prueba del día viernes. Recordar rendirla en el tiempo establecido, que es desde las 14 horas del viernes hasta las 23:59. Cualquier duda a mi correo electrónico. Y por supuesto que les vaya muy bien en la prueba, chiquillos. Mucho éxito para ustedes. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo clarísimo? Entonces espero que les vaya maravillosamente bien. Voy a detener la grabación.